Cambiamos de tema. El gobierno anunció veto presidencial al proyecto que busca realizar las elecciones municipales y regionales de octubre en 2 días. Esto para reponer la multa del voto obligatorio. Para profundizar sobre el tema estamos con el diputado del Partido Socialista, Daniel Menucheri. Diputado Menucheri, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Andrés, placer saludarte. Diputado, lo primero, a ver, ¿cuál es su parecer respecto a esta discusión que se ha dado? Sobre todo partió con el proyecto de los 2 días, ha ido entrampando, enredando, con votaciones casi consecutivas en que buena parte del oficialismo, una parte importante del oficialismo, ha votado en contra de las sanciones en caso de voto obligatorio. ¿Cómo lo ve usted? Indudablemente ha sido una discusión con muchas complejidades. Personalmente yo he respaldado el mantenimiento de la multa en el voto obligatorio porque es evidente que un sistema de voto obligatorio sin multa no es obligatorio porque no tiene una sanción. Por ende, personalmente he votado a favor respecto de la necesidad de tener voto obligatorio porque me parece que el sistema democrático requiere de una alta participación justamente para que las autoridades puedan tener un grado alto de legitimidad. Diputado, a ver, ¿cómo, yo se lo planteé al inicio, cómo entender buena parte del oficialismo? Que, claro, desde la oposición se dice que hay cálculo político, si uno analiza los nuevos votantes, los que ingresan al sistema después del voto obligatorio, son más o menos 3, 4 millones de gente que nunca había votado, que no le interesaba votar, que miraba la política a distancia. Y de acuerdo a los análisis hechos por varios centros de estudio, dan cuenta que esos votantes, por lo menos en los plebiscitos, porque no solamente en los temas constitucionales han votado, se han cargado más hacia la derecha y que hay un cálculo político de parte del oficialismo, de parte de los parlamentarios del oficialismo para decir, si estos votantes son de derecha, mejor saquemos el tema de la multa para que definitivamente no vayan a votar. Desconozco los estudios a los que hace referencia. Ahora, indudablemente, las decisiones políticas no pueden ser tomadas respecto a cálculos coyunturales de una elección que se va a realizar en 2 meses. Nosotros legislamos fundamentalmente pensando en que las leyes deben ser permanentes, no por una coyuntura política. Lo que nosotros hemos observado en el último tiempo más bien es que los electorados se mueven de una posición a otra. Recordemos que post-estallido hubo una mayoría bastante aplastante a posiciones no solo de centroizquierda, sino a posiciones más bien asociadas a posturas antisistémicas, podría ser, como la Lista del Pueblo, que tuvo una tremenda mayoría. Entonces, la verdad es que pretender hacer leyes solo pensando en la próxima elección es un error. Por ende, aquí nosotros lo que tenemos que poner por delante justamente son los intereses de la República, los intereses de la democracia, y a mi juicio es extremadamente importante que nosotros aseguremos una alta tasa de participación en cualquier proceso electoral, indistintamente a quién pueda favorecer o no en las elecciones. Es un proyecto antipobres, como dijo ayer el diputado Winter, que causó harta polémica sus declaraciones respecto a que aquí los principales damnificados con el voto obligatorio era precisamente la población más vulnerable, siendo que uno, claro, la lógica es que si en el voto voluntario, lo que uno veía por lo menos en los números, que tendía a votar más gente de mejores ingresos, y ahí al final lo que se hacía era que la gente pobre quedaba fuera prácticamente de las votaciones porque no participaba. ¿Es un proyecto antipobre, como dijo el diputado Winter? Respeto las declaraciones del diputado Winter, pero no las comparto en absoluto. Cuando se generó la discusión respecto del voto obligatorio, el principal argumento era justamente las estadísticas que mostraban que en comunas de altos ingresos como Vitacura participaba cercano al 90% de la población, y en comunas de más bajos ingresos, por ejemplo como en La Pintana, participaba el 25-30%. Nosotros creemos que fomentar la participación justamente permite a poder avanzar en políticas sociales.
tampoco el argumento de una multa puede significar que sea algo antipobres, porque bajo esa lógica nosotros no podríamos tener una multa por nada, porque sería evidentemente una posición de castigo si se entendiese bajo ese argumento, que una multa por cumplir un deber legal es una posición anti-clase social. Claramente, por tanto, no comparto las declaraciones de Vinte. Sí, diputado, usted ayer presentó un proyecto de ley junto a la diputada Chicardini y al diputado Melo para restringir el voto de los extranjeros en Chile. O sea, que solamente puedan votar en elecciones municipales, no presidenciales, no parlamentarias. Quienes obviamente no se han nacionalizado, sino que cumplen los 5 años de estar en nuestro país, que son casos distintos. ¿Por qué? ¿Por qué usted apoya una idea como esta? Yo tengo la convicción que las decisiones políticas relevantes del Estado de Chile deben ser tomadas por autoridades elegidas por ciudadanos chilenos. Es un proceso inédito en el mundo y Chile es prácticamente, junto con Mozambique, Nueva Zelanda y un par de países más, eh, que tiene el voto de extranjeros que pueden elegir autoridades nacionales. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque en Chile no era discusión cuando teníamos 50.000, 100.000 inmigrantes, Claro. pero hoy día cuando tenemos más de 1,5 millones de extranjeros en nuestro país, indudablemente es complejo que ellos sean aquellos que eligen a las autoridades que van a tomar decisiones relevantes para el Estado de Chile, decisiones como con quienes se firman tratados de libre comercio, decisiones respecto de nuestra política fronteriza, decisiones respecto de la política migratoria, decisiones respecto de con qué países tenemos relaciones diplomáticas, con quienes rompemos de O sea, relaciones diputado, hay un diplomáticas. asunto de raigambre, quien está nacionalizado, de alguna manera podría, claro, uno podría pensar que es una persona que va a permanecer en el país, que se va a quedar, a distinto de quien esté avicendado, que no se ha nacionalizado, que podría irse. Usted hace la distinción bajo ese carácter de quien esté nacionalizado, que voten todo, porque definitivamente están los elementos para pensar que esa persona va a permanecer definitivamente en el país. Indudablemente, si esas personas quisieran participar de procesos electorales nacionales, elegir presidente, elegir un parlamento, a los mismos 5 años de residencia ellos tienen la posibilidad de nacionalizarse chilenos. Y hay que hacer esta distinción que es importante porque esto no se trata respecto de los inmigrantes, sino más bien de aquellos extranjeros que residen en Chile que no optan por la nacionalidad chilena, pudiendo hacerlo. Y por tanto nosotros dejamos en nuestro proyecto de ley acotado exclusivamente a elecciones locales donde no se toman determinaciones respecto de decisiones de Estado que sí se toman en instituciones como la Presidencia de la República o el Parlamento. Claro, porque aquí obviamente desde la oposición argumentan que aquí hay posiciones electorales. ¿En qué sentido? De que se buscaría marginar, entre comillas, de elecciones presidenciales o parlamentarias a quienes son hoy día electores, no ciudadanos, como la discusión que hubo los últimos días. O sea, personas que no se han nacionalizado. Y aquí sobre todo se concentra la discusión en la población venezolana, que aquí muchos podrían pensar también, desde la oposición piensan, que muchos de ellos podrían perfectamente, como escaparon del régimen de Maduro, aquí votar por la derecha. Y se les quiere marginar justamente la próxima elección o las próximas elecciones para que no voten por la derecha. Yo creo que este debate va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque este debate también va a permitir desnudar la posición de la derecha respecto de la inmigración venezolana. Cuando ellos han dicho y han salido a decir, ayer lo dijo en un tuit el senador Felipe Kast, que en esto hay una visión electoral, lo que ellos están diciendo finalmente están confesando que toda la política que hubo para traer masivamente venezolanos a Chile tenía un fin electoral. Evidentemente, el poder traer un bolsón de votos que les permitiese a ellos hacer un diferencial en la próxima elección, no teniendo además un argumento de fondo, porque si el argumento va a ser si esto tiene un interés electoral o no tiene un interés electoral, claramente
estamos en una contradicción respecto de poder discutir si es bueno para Chile o no es bueno para Chile que extranjeros tomen las decisiones respecto de temas relevantes para nuestro país. Nosotros hemos defendido con mucha fuerza la autonomía de nuestro país, la no injerencia de otros países en las propias decisiones de nuestro país. Nosotros tenemos una historia en ese sentido, incluso en la izquierda tenemos nosotros una historia de lucha en contra del imperialismo, en contra de la injerencia de las distintas potencias de izquierda o sean de derecha, justamente porque defendemos la capacidad de que sean los ciudadanos chilenos los que tomen las decisiones respecto a su futuro. Y evidentemente nosotros vemos una contradicción muy fuerte en la derecha, que por un lado le vende a los chilenos que ellos son los de la mano dura con los inmigrantes y que esto es una responsabilidad de los otros, etcétera, pero por otra están viendo a la inmigración como un botín electoral. Entonces es difícil, evidentemente, hacer políticas serias cuando a los inmigrantes se les está viendo como un botín electoral. ¿Y a ustedes no lo ven como un botín electoral en el sentido de sacarlos de esta elección, presuponiendo que ese botín, que ese bolsón de votos podría favorecer a cierta posición, digo, por el proyecto de ley que ustedes presentan? Evidentemente, lo que nosotros creemos es un tema de principio, que decisiones relevantes del Estado de Chile deben ser tomadas por autoridades elegidas por chilenos, por ciudadanos chilenos. Estos ciudadanos chilenos pueden ser extranjeros nacionalizados, que hayan tenido por diversos motivos la nacionalidad, por residencia, por sangre, por haber nacido en nuestro país, evidentemente. Y eso claramente es distinto a poder ver un debate respecto de si les conviene o no les conviene electoralmente el tema. Y eso para nosotros es un tema extremadamente de fondo y esperamos que este debate se dé en el fondo y no en la calculadora electoral de la próxima elección. Sí, usted, por último, diputado, ¿le ve futuro al veto del gobierno? Obviamente, cuando se presentan estos vetos se requiere una mayor cantidad de votos para que avance la idea planteada por el gobierno del presidente Boric. ¿Usted le ve futuro al veto presentado por la autoridad? Evidentemente yo creo que este es un veto que debería aprobarse, fundamentalmente porque tiene aristas relevantes, justamente como la multa, para poder darle la calidad de voto obligatorio. Sería contradictorio del discurso de la oposición el rechazar la obligatoriedad del voto que ellos han defendido y esperamos que también la mayoría de la coalición de gobierno se cuadre con el gobierno. Diputado Manucheri, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga una buena jornada. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.